El objetivo es crearse una clientela. Esto es algo que ya vimos en la antigua Roma. Tienes al proletariado que viene a reclamar su pan y circo, el cual se presenta cada vez que hay que votar a un cónsul, y vota de acuerdo a lo recibido. Obviamente, cuanto más das, más clientes tienes, y por tanto, mayor es tu apoyo. Si observamos algo como Suiza, donde hay 26 cantones, veremos que cada cantón es tan importante como el siguiente, y que no están dominados por las ciudades grandes como Ginebra, Zúrich o Berna. Si le preguntas a alguien cualquiera quién es el presidente de Suiza, no sabrían decírtelo. Creo que incluso si se lo preguntas a los suizos, tampoco sabrán, porque eso allí no es tan importante. La mayor parte del trabajo importante lo hace el cantón. Los pequeños pueblos y los estados que conforman Suiza también tienen un papel relevante. Reconoces a alguien de tu misma nación, de tu tipo, de tu cultura, y te sientes cómodo con ellos. Y entiendes lo que se dice, y también las normas de conducta, y todas estas cosas que están presentes, y esto no es algo que se pueda fabricar artificialmente. Así que, cuanta más gente que llegue a posiciones libertarias pertenezca a una misma nación, haya nacido junta, y compartan todas estas cosas, eso dará como fruto algo más duradero. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Hoy tenemos un programa súper especial. Es un honor para nosotros recibir al profesor Gerard Casey. Es uno de los, yo diría, uno de los grandes pensadores contemporáneos. Yo lo conocí gracias a Sebastián, él nos lo presentó. Gracias por su tiempo. Profesor emérito de la Facultad de Filosofía del University College de Dublin, profesor adjunto del Instituto Ludwig von Mises de Auburn, Alabama. Antes de su larga permanencia en el University College de Dublín, el profesor Casey enseñó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Entre otros libros publicó, y en este vamos a centrarnos más, Libertarian Anarchy Against the State, que sería anarquismo libertario contra el Estado. Mary Rothbard, esto dentro de un libro acerca de pensadores libertarios y conservadores. Born Alive, The Legal Status of the Unborn Child, es decir, nacido vivo, el estatus legal del niño, sí, no nacido. Otro libro, After Me Too, es decir, después del movimiento Me Too. Freedom's Progress, A History of Political Thought, ¿sí? El progreso de la libertad, con signo de pregunta, una historia del pensamiento político, entre muchos otros libros sumamente interesantes. Tengo entendido, y ahí va la primera pregunta, que usted, por así decir, aceptó la validez de la posición libertaria o de la posición anarquista, digamos, no en su primera juventud, sino ya en su madurez intelectual. ¿Cómo fue ese itinerario, si no le molesta comentarlo? Bueno, sí. Tenía un colega en mi residencia, el cual venía de vez en cuando, no con el fin de trabajar, sino de charlar, por lo que conversábamos frecuentemente. Y una de las cosas que me interesaban era el dinero. No solo por el hecho de que parecía nunca tener suficiente, lo cual sigue siendo cierto, sino porque, por decirlo de otra forma, me preguntaba, ¿por qué, si uno le ofrece a alguien un trozo arrugado de papel a cambio de bienes y servicios, éste lo acepta, mientras que si yo voy e imprimo uno con colores más bonitos en mi propia impresora, la gente lo rechaza? Esto me parecía extraño, porque el trozo de papel recién impreso era en realidad mucho más atractivo. Sin embargo, podía conseguir bienes y servicios a cambio de uno, y miradas de extrañeza, e incluso visitas de la policía en el otro caso. Así que me desconcertaba la naturaleza del dinero. Ese amigo con el que conversaba frecuentemente era estudiante de filosofía alemana y se fue a Alemania durante un año. Y cuando regresó, me trajo un libro y me dijo que leerlo debería resolver mi problema. Era un libro de Ludwig von Mises, alguien de quien nunca había oído hablar. Concretamente se trataba de teoría del dinero y el crédito, y como he dicho muy a menudo, ese libro no es en lo absoluto el que deberías regalarle a alguien que quiere empezar a aprender sobre el libertarismo o la escuela austríaca de economía. Mi amigo muy prejuiciosamente diría que es un libro muy alemán. Recuerdo que mi ex jefe de departamento solía decirme, «Señor Casey, cuando lea un libro francés, ignore las notas a pie de página, porque solo están ahí de adorno. Pero cuando lea un libro alemán, le recomiendo que lea solo las notas a pie de página».
Teoría del dinero y el crédito es un libro muy alemán, pero hay momentos en la vida en los que, como seguramente también habrán experimentado, uno está listo para un libro o tema en particular. De haberlo leído un año antes, quizá no me habría parecido tan trascendental, pero como para mí esto era tan importante, lo devoré. Lo leí de principio a fin, y no sé qué tan rápido lo terminé, pero respondió a mi pregunta. Lo interesante fue que, a diferencia de muchos libros que simplemente te proveen información, este me demostró algo bastante impactante desde un punto de vista filosófico. Generalmente en filosofía, si se habla de lo sintético a priori, normalmente se habla de Kant y de cuestiones lógicas o matemáticas. Sin embargo, cuando Mises habla de la naturaleza del intercambio no coercitivo, demuestra que en cualquier intercambio sin coacción, la suma siempre es positiva. Ambas partes salen beneficiadas. Ahora bien, esto no es solo una cuestión empírica, como si fuera algo que tendríamos que investigar. Es una cuestión de validez conceptual. No solo es verdad, sino que es necesariamente verdad. Eso puede parecer misterioso para observadores externos que no participan del intercambio. Por poner un ejemplo, si yo estuviera en la costa este de los Estados Unidos en el siglo XVII y viera a un indígena al que le ofrecen un lujoso collar a cambio de una isla de matorrales, podría pensar que quizá ese no es un buen trato y que yo podría conseguir algo mejor. Pero si pienso en que para el indio las islas son algo abundante, mientras que necesita un bonito collar para su mujer, ese no parece ahora tan mal acuerdo, ¿correcto? Ahora bien, si resulta que la isla 300 años después se ha convertido en Manhattan, para un observador externo, el valor de dicho intercambio podría de nuevo parecer un misterio. Y no solo eso, sino que podría cambiar de opinión respecto al trato casi instantáneamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho compras impulsivas y casi inmediatamente nos hemos arrepentido? Y sin embargo, el arrepentimiento no borra el hecho de que en el momento en el que compramos, realmente consideramos, aunque fuera por un microsegundo, e independientemente de si creemos que tuvimos la razón o no al decidirlo, que lo que dábamos tenía menos valor que lo que recibíamos. Claro que podemos opinar distinto después. A todos nos ha pasado eso. Pero la verdad es que en ese momento lo valoramos así. Por tanto, la suma del intercambio fue positiva. Lo mismo aplica para la persona que comerció con nosotros. Él también consideró que recibía algo más valioso. De lo contrario, el intercambio no se habría dado. Lo interesante de esto es que al tratarse de algo a priori, si alguna vez presenciamos un intercambio, sabemos de antemano que desde la perspectiva de los participantes hay una suma positiva en la operación. No necesitamos un estudio empírico previo para confirmar eso. Podemos quedar completamente desconcertados acerca del motivo por el que hacen lo que hacen, pero eso no hace ninguna diferencia al respecto. Si tenemos que averiguar de qué se trata, por qué de esa forma y por qué valoran estas cosas, esas son cuestiones empíricas. Pero el hecho de que eso tenga suma positiva para ellos es una verdad a priori. Me di cuenta de esto porque, como expliqué, en filosofía, este tipo de cosas se asocian normalmente con la lógica y las matemáticas. Y el hecho de que se pudiera tener una proposición sintética a priori en algo tan cotidiano como el intercambio fue psíquicamente choqueante, tanto que la gente llegó a decirme que me sorprendía demasiado fácilmente, pero no se trataba de eso, sino que realmente no esperaba encontrarme con algo así. Por supuesto que, una vez que comprendí eso, comencé a leer todo lo que fue llegando a mis manos. Leí La acción humana y Burocracia, luego otras cosas y así sucesivamente. Una vez que comienzas a leer a Mises, ya sabes, pasas a leer a Rothbard. Y después de comenzar a leer a Rothbard, descubres el Instituto Mises. Y una vez que comienzas a leer al Instituto Mises, ya no hay vuelta atrás. Pregunta. Sí, ¿vos querés hacer una pregunta, Seba? Gracias, profesor Casey. Lo conocí cuando ambos éramos oradores en Londres en el año 2013. Tengo que agradecerle mucho su presencia hoy. Y debo decir que trataré de ser lo más breve y educado posible en mis comentarios y preguntas, con el objetivo de que no perdamos el estándar de que los anarcocapitalistas somos en todos los sentidos moral y éticamente superiores a los estatistas. Yo diría que su libro, Anarquía Libertaria, tiene como principal virtud no ser tan contradictorio en muchos aspectos como La ética de la libertad de Murray Rothbard, ni tan barroco y pesado como lo es Economía y ética de la propiedad privada de Hans Hermann Hoppe. Ahora bien, quería hacerle dos preguntas. La primera es, siendo uno de los, en mi opinión, grandes pensadores anarcolibertarios de nuestros días, ¿qué le aconsejaría al presidente Javier Milei si él estuviera viendo este programa?
Y en segundo lugar, querría preguntarle también, desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado respecto al anarquismo libertario desde que nos conocimos en 2013? En cuanto a la primera pregunta, sobre qué consejo le daría a Javier Milei, sería que me pusiera en nómina y me enviara grandes cantidades de dinero en efectivo. Nosotros empezamos todo esto, ¿no? Por supuesto, esto es una broma, pero ahora, hablando en serio, no hay nada que yo pueda decirle. Me refiero a que él está ahora en un contexto que no equivale a una hoja en blanco, sino que parte de una situación previa y compleja y quiere llegar a una diferente que sea totalmente, o al menos en gran medida, libertaria. El problema es que hay dos principios contrapuestos que creo que deberían tenerse en cuenta. El primero es que se quiere transicionar lo más rápido posible de una posición a la otra. Y el segundo, igual de importante, pero que va en un ángulo opuesto, es que se quiere transicionar con la menor destrucción posible, ya que aunque lo primero se podría hacer instantáneamente, como pulsando un botón, hacerlo de ese modo implicaría un caos enorme. En ese caso, tendríamos anarquía, pero en el sentido peyorativo de ese término. Dicho de otra forma, estaríamos ante la destrucción de la sociedad, la ruptura del orden y cosas así. Por otro lado, de intentar hacerse tan lentamente que sea imperceptible, suponiendo que eso sea realmente posible. No llegaríamos al destino ni en 30.000 años, y eso tampoco sería bueno. En conclusión, hacerlo lo más rápido posible, pero también con la menor destrucción posible, lo cual se puede aceptar como una reconciliación de ambos principios, es una cuestión de praxis, de juicio práctico, de prudencia, lo que en griego sería llamado phronesis. Por cierto, Sebastián, he olvidado cuál era la segunda pregunta. ¿Podrías, por favor, repetirla para mí? Antes de hacerlo, quisiera decir también que, de ser posible, también me gustaría que el Estado argentino me enviara algo de dinero. Lo siento, pero tienes que esperar. Ponte detrás de mí en la fila. ¿Qué ha cambiado en tu visión libertaria desde que escribiste el libro Anarquía Libertaria y desde que nos conocimos en 2013? La verdad, muy poco ha cambiado. Estoy seguro de que escuchar esto será decepcionante, pero aunque mi libro se publicó en 2012 y han pasado 13 años, realmente no he cambiado mucho. Sin embargo, hubo una cosa que me sorprendió. Acabo de hablar de hacer los cambios con la menor destrucción posible, y tal como yo lo veo, el Estado moderno ha crecido tanto desde sus orígenes en el siglo XVII, que ha pasado de tener como funciones básicas la ley, la justicia y la seguridad, a proveer directamente desde el siglo XIX salud, asistencia social y educación. Después de ello, particularmente en Irlanda, quizá no ha sido tan así en otros países, ha intervenido directamente en el mercado, patrocinando industrias y compitiendo con el sector privado. Yo diría que, en general, se debería avanzar en la dirección opuesta. Primero, quitarle al Estado la posibilidad de actuar como empresario y posteriormente, lo que es un poco más complicado, sacarlo de la salud, la educación y de la asistencia social. La mayor parte del sistema educativo es completamente inútil y una pérdida de tiempo. Es muy caro. De hecho, en la mayoría de los casos, es una forma costosa de cuidar niños, y eso va desde la educación primaria, pasando por la secundaria y la educación superior. Se podría decir que en Alemania, el cuidado de los niños llega hasta los 30 años. Finalmente, quedaría sacarle las manos de las leyes, la justicia y la seguridad, lo cual me parecía que sería lo más complicado. Ahora bien, creo que no es tan difícil hacer que la gente entienda que es un error que el Estado interfiera y actúe como si fuera un empresario. Es más difícil hacerles entender esto mismo cuando se trata de la salud, la educación y la asistencia social. Al principio pensaba que el problema sería hacerles ver que la ley, la justicia y la seguridad podrían ser cubiertas a través del libre intercambio entre individuos, pero ahora creo que lo más difícil sigue siendo el caso de la salud, la educación y la asistencia social. Entre libertarios, la división generalmente sí ronda este punto. Están los que piensan que se necesita una especie de vigilante, un Estado mínimo encargado de la seguridad, la legislación y la justicia. Esos serían los minarquistas, cuya posición creo que es más fácil de defender, aunque no considero que sea consistente. Mientras que yo, como anarquista que soy, pienso que hay que llegar hasta el final.
Ahora bien, veo en ello algo parecido a una disputa familiar. A menudo digo que si alguien me diera un botón que nos llevara de forma prácticamente instantánea del sistema en el que actualmente vivimos a un mundo minarquista, en el que el Estado se involucra únicamente en la provisión de seguridad, justicia y legislación, presionaría ese botón tan rápida y fuertemente que me quedaría una cicatriz en el dedo. Volviendo a tu pregunta, ¿qué ha cambiado? Lo previamente dicho fue una introducción a esto. Lo que ha cambiado es que descubrí que, de hecho, para la mayoría de la gente normal, es decir, quienes no son frikis del libertarismo ni muestran interés o fascinación por todo este material, la mayor objeción que tienen no es necesariamente si el libre intercambio entre grupos e individuos puede proveer leyes, justicia y seguridad, sino qué pasará con los pobres. Ellos creen firmemente que si no tenemos Estado, las personas que menos tienen, cientos de miles de personas, morirán en las calles, porque no tendrán lo suficiente para comer o para dormir bajo un techo. Para mí, esto fue una verdadera sorpresa, porque no pensé que esto representara un problema tan grande como ellos creen. Por eso, hace unos años escribí un artículo, el cual entregué a algunos grupos libertarios, abordando directamente esta cuestión. Para asegurarme que quienes encontraran mi artículo supieran lo monstruoso que yo era, lo titulé «Dejen que los pobres se mueran de hambre». Después de todo, eso es lo que piensan de nosotros, ¿no? Pero en el mismo, sin entrar en mayores detalles, demuestro que eso no es cierto. Dicho documento, por cierto, está disponible públicamente. No lo publiqué formalmente, pero le di una versión a Stefan Kinsella y está colgado en su sitio web. Creo que lo subió hace un par de años. Puedes leerlo si buscas en internet Stefan Kinsella, Let the Poor Starve. Para resumirlo un poco, comienza con una breve introducción al libertarismo y luego repasa lo que la gente piensa sobre él. Después explico por qué cuando la mayoría de la gente piensa en una sociedad libertaria, creen que se trataría de una sociedad como la que tenemos, pero sin asistencia social. Luego explico por qué no sería así, sino que por el contrario, casi todo el mundo tendría la capacidad de satisfacer sus propias necesidades, y aunque no pudieran satisfacerlas todas, podrían satisfacerlas en gran medida. Posteriormente, también explico cómo siempre habrá algunas personas que no puedan solas y cómo podemos lidiar con esa realidad. Cuento cómo en el pasado, durante unos 300 años, asociaciones voluntarias proporcionaban lo que ahora proporcionan los sistemas estatales de asistencia social. Y no hablo de un cuchitril en una esquina cualquiera, sino de un sistema con un gran número de personas que abarcaba la provisión de salud, médicos, hospitales, escuelas, seguro de desempleo, financiamiento para buscar un empleo, entre otras cosas. Y estas no eran exclusivas solamente para aquellos que pagaban cada semana o cada mes una membresía para pertenecer a ellas, sino que de hecho había algunos casos de sociedades voluntarias más grandes que atendían a personas que ni siquiera eran miembros. Cuando en el Reino Unido se introdujo la Ley de Seguros en 1911, que cubría a 12 millones de personas, si no recuerdo mal, alrededor de 8 millones de ellas ya estaban cubiertas por membresías en asociaciones voluntarias. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el plan inicial del gobierno británico al introducir el estado de bienestar era incluir e incorporar a estas sociedades, lo que luego descartaron. Por supuesto, una vez que se estableció la asistencia social proporcionada por el Estado de forma gratuita, lo que supone que alguien más paga, eso expulsó a las asociaciones voluntarias. En consecuencia, la existencia, la naturaleza y el funcionamiento de las mismas se ha vuelto algo completamente desconocido para todo el mundo, como si esa información hubiera caído en un agujero negro. Pero una vez sabes esto, si estás hablando con alguien que te dice que solo hay dos opciones, tener un Estado para que nos proporcione una red de seguridad para los pobres, o no tenerlo y que todos pasen hambre y mueran, puedes responderle, no, eso no sucederá. De hecho, no solo no pasará, sino que habría más gente que se puede quedar con una mayor parte de lo que produce, y esas personas podrán gastar egoístamente, si eso quieren, para construir piscinas o irse de vacaciones, o dar dinero a la caridad si lo desean, algo que ya hacen ahora, pero habría mucha menos gente pobre, porque habrá más gente con la capacidad de sostenerse a sí misma, así como mucho más dinero disponible para hacer caridad. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿estamos hablando de un mundo perfecto? No, por supuesto que no. El mundo en el que vivimos no es perfecto.
Pero el punto de comparación no es entre un sistema y la perfección, sino entre un sistema que provee de una forma y otro que provee de otra. Algo importante sobre la provisión por medio de sociedades de ayuda mutua es que las personas se hacen responsables de su propio bienestar y del de otras personas en su comunidad. Ellos mismos lo administran, saben con quién están tratando. No es una cuestión de alguien de arriba dando dinero a alguien de abajo, y las personas son tratadas con respeto, mientras que en la actualidad, en nuestros países con sistemas de asistencia estatal, lo que tendemos a tener es una enorme y asombrosa cantidad de personas que viven del erario público, un número además cada vez mayor. A la vez, hay cada vez menos personas que pagan por ese sistema, lo cual va a conducirnos en muy poco tiempo a problemas sociales muy serios. Otra cosa que hace el sistema estatal es decirle a las personas que reciben asistencia social: ustedes son inútiles, no tienen ningún valor, vayan a vivir a algún refugio y salgan solo cuando necesitemos que voten por nosotros. Eso es más o menos lo que pasa. Por otro lado, un sistema libertario respetaría la dignidad de las personas y le daría mucha importancia a eso, además de que obviamente sería mucho menos intrusivo en lo tocante a quitarle a la gente sus ingresos por la fuerza, principalmente a través de impuestos y demás. Así que esa es la única diferencia que noto en cuanto a los 12 o 13 años que han pasado. Por así decirlo, me he vuelto mucho más consciente de lo que es probable que suceda cuando se hace proselitismo en favor del libertarismo y el anarquismo entre el público en general. Sí. A ver, el desarrollo teórico ya lo tenemos. Esto es algo que, pongámosle, hace un par de siglos estaba como en ciernes. Hoy en día ya tenemos literatura suficiente como para, no te digo que está todo resuelto, pero no solo tenemos eso, tenemos además un movimiento que ya no es marginal. Es decir, las ideas que llevan a la conclusión de que solo el anarquismo es moralmente aceptable ya no son ideas marginales. ¿Usted cree que veremos una sociedad anarcocapitalista emerger en las próximas décadas gracias a estas nuevas condiciones? Para ser sincero, no lo creo. Ojalá pudiera decir con certeza algo así surgirá. Por otro lado, en retrospectiva, si me hubieras preguntado hace una década si creía que Argentina tendría un presidente libertario, también habría respondido que no lo creía posible. Así que no afirmaría tampoco que sea imposible que en el futuro emerja una sociedad anarcocapitalista. En cierta forma, nadie puede asegurar que será de un modo o de otro. Yo diría que hasta cierto punto, dependiendo de cuánto éxito consiga tener Javier Milei, ese éxito podría servir de ejemplo y de estímulo para los demás. Pero también tenemos que considerar la inercia que tienen las estructuras políticas existentes, la cual es tan grande que necesitaríamos muchísima energía como para tener un efecto sobre ellas. Creo que sin duda tenemos que empezar y hacer lo que podamos, pero también puedo decirte que tengo una certeza razonable de que no viviré para ver tal cosa hecha realidad. Aunque, quién sabe, porque como ya mencioné, ¿quién podría haber previsto el fenómeno de Milei? En ese sentido, podemos quedar en que es un misterio. Sí, sorry. A propósito de Milei, ¿usted considera que hay una vía política hacia el anarcocapitalismo? Porque hay gente que considera que es la vía política en realidad conduce a, de alguna manera, sabotear el proyecto. Es decir, devuelve la confianza en la acción política. Eso lo entiendo. Así que déjame darte un ejemplo que, aunque relacionado, pertenece a otro ámbito. Creo que demostrará el principio en cuestión. Supongamos que tu posición sobre el aborto es la misma que la mía, que el aborto constituye en realidad el asesinato de un ser humano inocente, y supongamos que eres un miembro del Parlamento. Ahora bien, digamos que la ley dictamina que el límite para realizar un aborto es de 18 semanas antes del parto, un poco más de 4 meses, y que tú propones que ese límite se amplíe hasta 24 semanas, un poco más de 5 meses y medio. ¿Puedo yo apoyar tal propuesta? Mi respuesta es sí, porque al hacerlo no estoy cediendo en el principio de que todas estas vidas son valiosas y que en realidad ninguna de ellas debería ser arrebatada. Lo que estoy reconociendo es que en las circunstancias planteadas, aunque en la elección que se me presenta no se me permite elegir entre el límite de 18 semanas y una vida entera hasta el nacimiento, la opción de proteger durante un periodo mayor sí me acerca más a lo segundo. Dicho esto, hay cierto peligro en participar en las realidades políticas en las que nos encontramos, y es este fenómeno al que Murray Rothbard llamó los libertarios de Beltway. Beltway es la autopista que corre alrededor de Washington, D.C., de modo que de ahí salió el nombre.
Ahora bien, lo que normalmente pasa en el caso de los varones jóvenes, y por cierto, en toda una vida solo he visto a 2 mujeres en reuniones libertarias. Si alguien quiere llegar a un sitio en el que abunden mujeres, este probablemente no es el lugar, es un espacio repleto de hombres. Volviendo al tema, en el caso de los hombres jóvenes puede ocurrir que alguno va a la universidad, se encuentra con ideas libertarias y se entusiasma con ellas. Luego termina abandonando la universidad, se va a trabajar a un think tank en Washington y después de 5 años de estar en él, se ha corrompido en gran manera sin siquiera darse cuenta, ya que su máxima ambición en la vida ha pasado a ser reducir el impuesto sobre la renta en tan solo un 0.4%. Ese es el problema al que refirió Rothbard como libertarios de Beltway. En lo que a mí respecta, es válido que un libertario participe en política, aunque estoy seguro de que algunas personas pueden estar en desacuerdo y no tengo problema con ello. Pero considero que es totalmente válido participar en el proceso político para que las cosas vayan en la dirección en la que consideras que deberían ir, siempre que no cedas u olvides que tu ambición en última instancia es la abolición total de dicho proceso. Creo que eso es lo importante. De lo contrario, y una vez más se trata de juicio práctico, de la fronesis griega, estarás condenado a vivir al margen, quizá para siempre, salvo que haya una revolución, la cual, como todas las revoluciones, sería increíblemente destructiva. Mucha gente inocente resulta herida gravemente en las revoluciones. Así que esta sería mi respuesta. ¿Usted cree que es más probable que surja, si es que en algún momento, en un futuro quizás lejano, surja una sociedad anarcocapitalista a partir de una sociedad estatista o quizás como una startup? Y por ejemplo, en aguas internacionales o quizás en algún territorio no reclamado. Esa me parece una muy buena pregunta, aunque creo que no tengo una tan buena respuesta. He leído relatos de gente que ha intentado crear microestados en varios lugares. No he oído que hayan tenido un éxito espectacular, pero eso no significa que no puedan llegar a tenerlo. Quizá podrían. Una forma en la que supongo que se podría dar algo así sería con la disolución de un estado existente en las partes que lo componen. Tenemos que recordar que España, como entidad política única, no existió hasta el siglo XV. Por otro lado, Italia tampoco existió como unidad política hasta el siglo XIX, y siendo francos, sigue sin estar unificada. Si observamos algo como Suiza, donde hay 26 cantones, veremos que cada cantón es tan importante como el siguiente, y que no están dominados por las ciudades grandes como Ginebra, Zúrich o Berna. ¿Sabes cómo se relacionan allí con el Estado central? Si le preguntas a alguien cualquiera quién es el presidente de Suiza, no sabrían decírtelo. Creo que incluso si se lo preguntas a los suizos, tampoco sabrán, porque eso allí no es tan importante. La mayor parte del trabajo importante lo hace el cantón. Y dentro del cantón, los pequeños pueblos y los estados que conforman Suiza también tienen un papel relevante. Así que si partes de una situación como esta, más fácilmente podrás transformarla en una situación en la que la gente realmente asuma responsabilidades. La gente a veces parece pensar que en un mundo libertario, la vida ideal sería algo como vivir en el bosque, disparar y comer ardillas. Sin embargo, y no sé qué piensen ustedes al respecto, esa no es la manera en la que me imagino viviendo. A mí me gusta la música clásica y estar rodeado de gente. También me gustan las ciudades, al igual que despertarme por la mañana y oler el monóxido de carbono en el ambiente. Cosas así son las que me ponen en marcha. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo será un mundo libertario? No lo sabemos, porque el cómo será depende de la invención de los seres humanos. Pero lo más probable es que, a menos que quieras producir todo lo que necesitas por ti mismo, lo cual sinceramente no es la forma más sensata de hacer las cosas, vas a tener que cooperar con otras personas y asimismo formar o unirte a asociaciones. Asociaciones que a su vez se unirán entre sí formando superasociaciones. Y alguien podría objetar, ¿acaso no es eso lo que tenemos ahora? Y la respuesta es, en cierto sentido sí, pero la diferencia radica en que en el mundo actual no tienes la libertad de elegir, no puedes pasar de una a otra, no puedes cambiar la que no te gusta por la que sí. Ahí está la diferencia. Si tuvieras algo como el modelo político suizo, serías capaz de pasar de él a uno libertario.
No de forma tan fácil, pero sí más fácilmente que si pasases de un estado muy centralizado, como Francia, o por dar un ejemplo incluso peor, como Irlanda, que está tan centralizada que el ministro de Educación se tiene que preocupar por la provisión de libros escolares en alguna escuela rezagada en medio de la nada. Eso no tiene sentido, pero es algo que ocurre si tienes ese tipo de centralización. Ese modelo centralizado fue introducido por los británicos con el fin de controlar a los irlandeses, y nosotros simplemente lo tomamos como propio, pusimos irlandeses a cargo y todavía lo tenemos. Volviendo a lo anterior, si tienes un sistema político un poco más descentralizado, puedes pasar de un sistema más estatal a uno más provincial. Supongamos que en determinado momento tenemos a España, solo por poner un ejemplo, y en ella a una entidad llamada Navarra. Bueno, España podría transferir poder del órgano central de gobierno a los órganos locales. Ahora bien, no quiero tocar el tema de aquel lugar relacionado a Barcelona, cuyo nombre de hecho no recuerdo ahora mismo, porque sé que es un tema delicado. Por cierto, recuerdo que una vez di una conferencia en España sobre anarquismo. En ese momento me pareció que hacerla sería muy valiente. Espero haber podido responder a tu pregunta. Tampoco voy a mencionarlos porque no son anarquistas libertarios. Yo quería saber, justo estaba hablando del tema de la educación recién, quería saber cómo es para una persona, para un profesor, con estas ideas, con estos conocimientos de esta filosofía, trabajar en una universidad donde, como todos sabemos hoy en día, las universidades son lugares donde la cultura woke está por todos lados, hay programas, digamos, estatales que por ahí obligan ciertos contenidos, y qué sé yo, y cómo es también recibido por parte de los alumnos sus ideas, ¿no? Si es que puede explayarse mucho o tiene que está acotado o autocensurado como para dar sus clases. En cierto aspecto tuve mucha suerte. Mis últimos años como profesor transcurrieron antes de la embestida total del wokismo en la universidad. Además, tenía titularidad como catedrático, así que no me podían hacer nada y me envalentoné. Pero luego de volverme libertario, pasaron varios años antes de que diera un curso. Lo dicté primero a un pequeño grupo de personas a nivel de maestría, y cuando me di cuenta de que no me atacaron todos con cuchillos tratando de asesinarme, concluí que salió bien. Posteriormente ofrecí otro llamado Anarquía, Derecho y Estado a estudiantes de pregrado en su último año, y tengo que mencionar que nunca disfruté hacerlo más que en aquella ocasión. El curso estaba lleno y había gente de todas las posiciones políticas imaginables, no tanta gente de derechas, pero sí bastantes personas del Partido de los Trabajadores y de izquierda en general. Todos ellos estaban decididos a mostrarme el error de mis métodos y todo el mundo parecía disfrutarlo. De hecho, después de unas semanas, una vez que el sistema se puso en marcha, dejé de dictar clases. Solo lo hice el primer día. En lugar de eso, hacía preguntas permanentemente y tenía a la mano lecturas a las que podían acudir. En base a eso, la conversación iba a donde tuviera que ir y se volvía tan intensa que los alumnos empezaron a dirigir sus preguntas y respuestas, no hacia mí, sino entre ellos mismos, a tal punto que podía haberme ido a tomar un café y volver a los 15 minutos, y aún así nadie me habría echado de menos. Eso era estupendo. Yo empezaba con una pregunta y luego, al final del día, mis alumnos se acercaban y me preguntaban, díganos, ¿cuál es la respuesta? A lo que yo les respondía, no te la voy a decir. Ellos quedaban consternados y yo seguía diciéndoles que no les diría, y a la siguiente semana volvían y me contaban. La semana pasada, después de preguntarle, nos fuimos al restaurante y nos quedamos allí durante 3 horas discutiendo sobre este asunto. Y yo pensaba, bien, eso es exactamente lo que quiero que hagan. Además de eso, les dejé muy claro a mis estudiantes que no serían calificados en función a la corrección o incorrección de sus puntos de vista. Hacer este tipo de cosas es más difícil en algunas culturas que en otras, y es especialmente difícil donde hay estados sean organizados de forma muy centralizada durante periodos muy largos de tiempo. Inglaterra, por ejemplo, ha estado centralizada desde 1485, después de la derrota de Ricardo III, y durante los 150 años posteriores se estableció el predominio del Parlamento, el cual puede hacer las cosas mal, y en teoría no hay límites a lo que puede hacer. Eso ha estado vigente desde mediados del siglo XVII, por lo que han tenido 350 años continuos de ese sistema. A eso me refiero cuando hablo de la inercia de las instituciones. Es algo que sería muy difícil de cambiar. Mientras tanto, en un país como Italia, que ni siquiera está completamente unificada, y quisiera aclarar
que amo a los italianos. Pero en serio, hay una gran diferencia entre Milán y Nápoles, tan solo por nombrar dos localidades, sin mencionar a Roma, la cual es algo totalmente distinto. En un contexto así, sería menos difícil que se dé el tipo de transición del que hablamos. Si examinamos la historia, una de las cosas que más unió a los italianos fue su experiencia en la Primera Guerra Mundial, lo cual también condujo al fascismo, por lo que la unificación no fue una experiencia del todo feliz para ellos. Es como cuando se le pregunta ¿qué eres a alguien? En primera instancia, no es una pregunta sobre su empleo, sino en cierto sentido, ¿cuál es su nacionalidad o a qué siente que le debe lealtad? Y las respuestas son interesantes. Sospecho que si le haces esa pregunta a un alemán, la respuesta no será Alemania, sino quizá Baviera o algo así. Francia sirve como un ejemplo ligeramente diferente. Francia tardó más en centralizarse que el Reino Unido, e incluso a mediados del siglo XIX, el 50% de los franceses no hablaban francés estándar. Por eso hubo un esfuerzo, concertado, si se quiere, para imponer el francés estándar y eliminar los dialectos locales en Auvernia y otras regiones. Cuanto más tarde hayan llegado a la unidad y a la centralización, más probable es que se les facilite avanzar hacia algo como el anarquismo. Lo siento si esta no es una respuesta especialmente brillante, pero es la mejor que puedo proporcionar dadas las circunstancias. Uno con el tiempo se da cuenta de que solo la afinidad ideológica no es suficiente para llevar adelante cualquier proyecto, pero especialmente uno tan ambicioso como una sociedad anarcocapitalista. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que se van a topar esos pioneros? No sirve que todas esas personas se dediquen más o menos a lo mismo. Necesitas otro, y si necesitas otro, quizás necesitas inmigrantes que eventualmente pueden llegar a volverse en contra del sistema. Este tipo de cosas se me ocurre. Bueno, si empiezas desde cero, a partir de individuos aislados que han llegado al libertarismo de formas muy variadas, podrías fácilmente experimentar una fragmentación casi instantáneamente, y creo que aquí la cultura es clave. Cuando hablaba de la idea de una nación con mis estudiantes, una de las cosas que les pedía era que pensaran en todas las palabras políticas posibles, y luego les preguntaba, ¿qué es una nación y qué es un Estado? Y ellos decían, ambas cosas son lo mismo. Y yo les respondía, pues no estoy de acuerdo. Si lo piensan por un momento, se darán cuenta de que ha habido estados que han comprendido varias naciones, y ha habido naciones que se han extendido por muchos estados. Eso parecería sugerir que no se trata de la misma cosa. Como ustedes, al ser hispanohablantes, sabrán, la palabra nación proviene del latín natos, que se puede traducir como nacido, y que se refiere a aquellas personas que nacen y crecen juntas. Cuando naces y creces junto a otras personas, compartes con ellas muchísimas cosas que no necesariamente es posible articular y enseñar a terceros que han crecido afuera del grupo. Daré un ejemplo trivial. Hace unos meses almorcé con un amigo, y aunque ahora mismo hay mucha gente que no es irlandesa que trabaja en restaurantes y demás, dio la casualidad de que el joven que nos atendió era irlandés. Ahora bien, en Irlanda tenemos estos pequeños juegos verbales que siempre hacemos entre nosotros. Así que, cuando el muchacho vino a nuestra mesa, le dije, asegúrate de que cuando traigas la cuenta, se la entregues a él en vez de a mí. Y el muchacho se rió, e hicimos lo mismo durante toda la comida. Y cuando terminamos, el chico dijo, les agradezco por entretenerme. Así que jugábamos a estos pequeños juegos verbales de vez en cuando, ¿vale? Por ejemplo, yo decía, si de esto solo queda uno, asegúrate de que me toque a mí. Y así sucesivamente. Ahora bien, si intentara hacer ese tipo de bromas con alguien que no fuera irlandés, me encontraría con una mirada perdida. Y solo para darte otro ejemplo trivial, una de las cosas que hacemos en Irlanda cuando conversamos es que tenemos el deber de no solo contar hechos, sino de entretenernos mutuamente. Así que a veces alguien cuenta una historia de sus experiencias y se pregunta, ¿cómo lo digo? Lo adornaré un poco para que sea un poco exagerado. Es de buena educación no cuestionar esto. Todos lo entendemos y lo damos por descontado, pero a veces la historia se vuelve demasiado exagerada. Y en ese caso, en vez de decir, hey, esto es una tontería, eso no puede ser cierto, lo cual sería muy grosero,
Lo que hacemos es apilar otra exageración sobre la historia ya exagerada. Y luego las otras personas del grupo, entendiendo que ahora hay un juego en proceso, apilarán otra exageración, hasta que finalmente todo el asunto se derrumba y todo el mundo se ríe. Cuando fui a los Estados Unidos por primera vez, estaba con algunos amigos y estábamos sentados en el restaurante y alguien hizo algo así. Así que pensé que era un poco exagerado e hice una declaración también exagerada. En ese momento, todos se volvieron hacia mí y me dijeron, ¿en serio piensas eso? A lo que quiero llegar es a que la cultura funciona de esa forma. Sé que estos son ejemplos triviales, pero hay todo un entramado de estas cosas que te resultaría muy difícil de explicarle a gente de afuera, y sin embargo allí están y las reconoces. Reconoces a alguien de tu misma nación, de tu tipo, de tu cultura, y te sientes cómodo con ellos, y entiendes lo que se dice, y también las normas de conducta, y todas estas cosas que están presentes, y esto no es algo que se pueda fabricar artificialmente. Así que, cuanta más gente que llegue a posiciones libertarias pertenezca a una misma nación, haya nacido junta y compartan todas estas cosas, eso dará como fruto algo más duradero. Por el contrario, cuantas menos conexiones de este tipo tengan quienes quieren formar una sociedad anarquista, es más probable que luego sufran una fragmentación. En mi papel de árbitro, y considerando las dificultades técnicas que tuvimos al principio, he resuelto conceder una prolongación de unos 7 minutos al presente partido. Vaya, qué calamidad. Pregunta entonces. Sí, dale. Disculpe, Gerard, ¿tiene tiempo? Sí, claro que sí. Adelante. El problema normalmente es hacer que pare de hablar. Realmente estamos disfrutando mucho. También nos estás entreteniendo mucho. La cultura es muy similar. Muchas cosas que nos estás contando sobre Irlanda nos suenan familiares. Una vez que tengamos una sociedad anarcocapitalista, ¿usted cree que rápidamente las demás van a tender a imitarla? O sea, que esto va a ser como el equivalente social a una mutación favorable. Nuevamente, creo que eso podría ocurrir. No iría tan lejos como para afirmar que necesariamente ocurrirá, pero bien podría haber una sociedad anarcocapitalista exitosa, cuyos vecinos sean hostiles con ella, por no sentirse muy entusiasmados con la sola idea de que algo así exista en esa jurisdicción y por temor a una especie de contagio de dicho modelo en la región. Definitivamente, algo así podría pasar. Aunque también podría ocurrir que sus vecinos se movieran hacia esa misma dirección, tal vez incluso defensivamente, como podemos ver a veces cuando un partido político que tradicionalmente defiende ciertas políticas percibe que hay un competidor con una posición un poco más extrema que está atrayendo votos y tiende a moverse hacia ese mismo lado para quitárselos. Así que, nuevamente, no creo que se pueda asegurar con certeza cómo podría suceder. Creo que va a ser cuestión de experiencia. Hasta cierto punto, si Javier Milei logra sobrevivir y llevar a la Argentina del estado de caos casi permanente en el que durante tantos años ha estado hacia algo lo suficientemente exitoso. Y aquí quisiera agregar que siempre habrán críticas, siempre habrán cosas que puedas señalar, pero a veces el éxito es tan grande que la crítica se vuelve idiota en comparación. Bueno, si Milei lograra hacer eso en un país del tamaño de Argentina y contara con la aceptación del pueblo argentino y en general los argentinos estuvieran contentos con ello, el logro que eso supondría sería tan asombroso que se convertiría en un modelo a seguir para otros países, sobre todo en Sudamérica, obviamente, y en Centroamérica también. Quizá no sería visto de esa forma en la Europa infestada de socialistas, pero claro, esa ya es otra historia. Europa, usted dice infestada de socialismo, pero ¿no es este un proceso cíclico? ¿No es algo predecible? Es decir, hoy en día le toca a Europa y quizás Europa tenga que pasar también por un largo periodo oscuro antes de volver a resurgir. Digo, ¿usted lo ve de esta manera o piensa que es posible salir de ese ciclo? Bueno, creo que está en medio de un ciclo de ese tipo. Con la posible excepción de Hungría, creo que no hay ningún país en Europa que no haya tomado rehenes a través del sistema asistencial. Ni Francia, España, Irlanda, ni Reino Unido, Holanda o Bélgica, Dios mío, ni siquiera Italia. Y aquí está la cuestión. Hace una semana estuve en un podcast y alguien me preguntó ¿por qué los políticos están tan empeñados en dar asistencia social, ampliarla, alargarla y hacerla cada vez más generosa? No, lo que yo le respondí fue: es muy simple.
El objetivo es crearse una clientela. Esto es algo que ya vimos en la antigua Roma. Tienes al proletariado que viene a reclamar su pan y circo, el cual se presenta cada vez que hay que votar a un cónsul y vota de acuerdo a lo recibido. Obviamente, cuanto más das, más clientes tienes y, por tanto, mayor es tu apoyo. Hay una expresión en inglés para ello, robbing Peter to pay Paul, es decir, robarle a Pedro para darle a Pablo. No sé si la has escuchado antes, pero en esencia es una forma de decir que alguien le quita a una persona para darle a otra. Y en base a ella, una vez alguien dijo, "Whoever robs Peter to pay Paul can count on Paul's undying appreciation." Quien roba a Pedro para darle a Pablo puede contar con el agradecimiento eterno de Pablo. Esa sería la razón por la que cualquier cambio sustancial, especialmente en la asistencia social, se encontraría con una resistencia enorme. Esa es un área en la que creo que más o menos habría que avanzar, si bien no de golpe, al menos por etapas muy bien definidas. Así, por ejemplo, no creo que el Estado deba pagar la educación y no creo que haya que cobrar impuestos para financiarla. Creo que las personas deben procurársela por sí mismas si así lo desean. Por lo tanto, si yo estuviera al volante del gobierno argentino o de una versión irlandesa de lo mismo, le diría a la gente, a partir del año que viene, su asignación de dinero se reducirá en un 20%, el año siguiente en otro 20% y en otro 20% el año que le sigue, y finalmente no recibirán nada, por lo que tendrán un periodo de efectivamente 5 años para adaptarse. Si pueden continuar o no, eso será un asunto privado de cada uno. Y lo haría de ese modo para que sepan que se trata de una decisión irrevocable, pero no totalmente paralizante, porque tendrían tiempo para acostumbrarse. Lo mismo habría que hacer con muchas de las ayudas sociales que se dan. El hecho de que la gente se haya acostumbrado a ellas y hayan pasado a considerarlas como derechos humanos de algún modo es realmente extraordinario. Sí que lo es. Volvamos al escenario hipotético de una sociedad anarcocapitalista ya establecida. ¿Cuál es, en su opinión, la mayor amenaza que pendería sobre ese tipo de sociedad? ¿Sería una amenaza interna, externa? Usted habló del riesgo de la hostilidad de los vecinos, pero supongamos que aún que superan esa etapa, ¿estaría sujeta esta sociedad a las mismas presiones que llevan a otras sociedades a la decadencia? Sí, porque en cierto modo, la forma en la que hemos llegado a donde estamos ahora ha sido un proceso que, si bien no fue exactamente la transición de una sociedad anarcocapitalista hacia una fuertemente regulada y centralizada, en cierto modo sí tiene muchas similitudes con eso. De hecho, por el hecho de haber pasado por algo así, siempre existiría el peligro de que alguno plantee que sería una buena idea decir, centralicemos solo un poquito aquí y otro poquito acá. Y partiendo de ello, antes de darte cuenta, el sistema habrá sido comprometido. Es similar al mecanismo de un trinquete, el cual, si lo haces avanzar, evitará que se vuelva a la posición previa. Esto es algo muy difícil de resistir, y una vez que tienes algo así en marcha, no hay garantías, salvo que comiences a hacer algo al respecto. Si quieres sobrevivir en esas circunstancias, necesitarás una base ideológica, y esto no lo digo en el mal sentido, sino que me refiero a que la gente, es decir, las nuevas personas que no entienden lo que estas cosas implican, tendrán que ser educadas en las virtudes de la libertad, así como en sus valores y cosas así. Esto sería una tarea interminable, especialmente porque debe repetirse a medida que llegan nuevas generaciones. Ese es básicamente el costo de la libertad humana. Me gustaría preguntarte algo. Hay una gran cantidad de personas con ascendencia irlandesa en Argentina, un país en el que se adoptaron estas ideas alemanas y francesas que mencionaste recientemente. Esas ideas de compliance y centralización que no se originaron en la cultura hispana, sino que nos son ajenas. Mismo país que también ha sido el primero en elegir a un presidente anarcocapitalista en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? ¿Te refieres a personas étnicamente irlandesas? Sí, argentinos irlandeses. No sé qué podría decirles, pero puedo mencionar que el gran aporte irlandés a la Argentina es el rugby. Nosotros somos responsables de ello, y para que veas lo agradecidos que están los argentinos, nos han ganado en muchas ocasiones. Eso simplemente no se hace, así que estoy muy resentido por esto. Más allá de eso, no sé qué decirles. Depende de hasta qué punto hayan conservado algún atisbo de identidad cultural irlandesa. En los Estados Unidos de América, ser irlandés, italiano, alemán o lo que sea, es algo extraño. Recuerdo cuando fui allí en los 70, la gente me preguntaba, ¿qué eres? Y yo decía, irlandés. Ellos respondían,
¿En serio? Yo también soy irlandés. A lo que yo preguntaba, qué interesante. ¿De dónde? Y me decían, soy de Boston. ¿Y tú? Y yo contestaba, de Dublín. Su reacción era algo como, oh, eres irlandés de Irlanda. Y esto me dejaba completamente desconcertado, porque la idea me parecía muy extraña, no me molestaba, pero era muy extraño para mí que alguien que nació en los Estados Unidos, cuyos padres nacieron en los Estados Unidos, que creció y se educó allí, que vivió toda su vida en América y que nunca había estado en Irlanda, se identificara como irlandés. Me parecía muy peculiar. Por eso digo que, a menos que la gente con ascendencia irlandesa en Argentina sienta algún apego cultural auténtico, no sabría específicamente qué podría decirles. Francamente, incluso desde el punto de vista del libertarismo, creo que no somos un gran ejemplo, porque probablemente estemos aún más centralizados en Irlanda que en Argentina. Lo único que podría decir a nuestro favor es que como fruto de nuestra historia única de desconfianza hacia el gobierno en términos generales, hay una frase en Irlanda que reza, cualquiera que sea la ley, estoy en contra de ella. De modo que hay una especie de vena antinómica que me gustaría que fuera más fuerte, pero no lo es. Yo quiero, It's similar here. Aquí en Argentina hay un sentimiento similar. Cualquiera que sea la ley, estoy en contra de ella. Yo tengo una última pregunta, también es hipotética y también los voy a transportar a una sociedad anarcocapitalista en un futuro lejano, ¿sí? En ese futuro, ¿usted cree que eventualmente sus habitantes se van a sentir de alguna manera compelidos a rescatar, digamos, al resto, a los salvajes que viven bajo el estatismo? Así como hoy muchos misioneros, ¿no?, se meten a rescatar, pongámosle comillas, a los miembros de tribus primitivas. Yo reformularía esta misma pregunta de esta forma. ¿Crees que se sentirían obligados a llevar a cabo una especie de reconquista de la libertad? Reconquista. Depende de hasta qué punto sea fuerte la vena evangelizadora. Una vez di una charla sobre la evangelización libertaria para estudiantes europeos por la libertad, la cual consistía principalmente en decirles qué no hacer. Una cosa que les dije que conviene evitar es que si alguna pobre alma en una fiesta les decía, cuéntame un poco más sobre eso del libertarismo, la respuesta fuera arrinconarlos y hablar sin parar durante 3 horas, insistiendo en cosas como, ¿y has leído esto? ¿Y aquello otro? Deberías haber leído tal cosa. ¿Por qué no lees esta otra? Esa no es una forma efectiva de inspirar a otros a acercarse. Lo que yo pensaría que sería efectivo es que si tuviéramos una sociedad libertaria razonablemente exitosa, que pudiera verse como un ejemplo práctico, habría gente dispuesta, inspirada e incluso deseosa de difundir esas buenas noticias en otros lugares, en la medida, claro, de que hacerlo fuera posible. Es decir, en lugares donde no haya alguien impidiendo o prohibiendo hablar de ello. Definitivamente creo que eso ocurriría, pero no sé con exactitud hasta qué punto y en qué medida. Bueno, esto resultó mejor aún de lo que yo esperaba y eso que tenía altísimas expectativas. Le agradezco muchísimo y a todos los que nos escuchan, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y luego me despido. No hay problema. Fue muy divertido hablar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Les agradezco mucho. Si algún día decide pasar por aquí, nuestra casa es su casa. Si alguna vez vas a Argentina o a los Países Bajos, no dudes en avisarnos. Nuestra casa es su casa. Gracias. Mi casa es su casa. Mi casa también es su casa. Por cierto, creo que debería tener miedo de volver a los Países Bajos, porque probablemente me arrestarían por las cosas que hice cuando estuve allí en los 70. Irlanda acababa de unirse a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, así que yo estaba trabajando allí, y la policía me llamó para explicarme que estaba trabajando sin permiso. Lo que les dije fue, somos miembros de la Unión Europea, no necesito un permiso de trabajo. Ellos no sabían eso, y lo entiendo, porque la gente no se levanta por la mañana en Düsseldorf preocupándose repentinamente por lo que pasa en Irlanda. Eso simplemente no ocurre. Ellos en ese entonces me dijeron, nunca nos notificaste que habías cambiado de dirección. Y yo les dije, claro que tienen mi dirección. Se puede leer justo en la parte frontal de la carpeta frente a ustedes. Finalmente soltaron, está bien, pero no dejes que vuelva a pasar.
La burocracia es igual en todas partes. En otra ocasión, y recuerdo que esto fue la primera vez que fui a los Países Bajos, estaba en un lugar muy extraño en Barolieland. La mayoría de las personas que vivían allí venían de lo que entonces era Yugoslavia. Todas las mujeres pesaban como 3 toneladas, eran grandes, ruidosas y cantaban mientras cocinaban. El olor era horrible. Una noche estaba en mi habitación cuando alguien tocó mi puerta y luego ésta se abrió y un hombre entró sin más diciendo en holandés, ¿usted quién es? Y yo hice la misma pregunta. Soy de la policía, obviamente, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que obviamente? Y en ese momento me mostró su credencial. Para resumirlo todo, esta pobre gente se sintió intimidada de todas las formas posibles, pero esa época fue divertida, así que la disfruté. En uno de mis trabajos era un empleado de Hero, una empresa que fabricaba bocadillos del tipo que te dan en un avión, pequeñas raciones de mermelada, conservas y cosas así. Había 3.000 trabajadores en la fábrica, la mitad de los cuales venían de España. Así que en esa fábrica todo estaba en 2 idiomas, en holandés y español. Casi todos eran varones jóvenes españoles, y España no era miembro aún de la Unión Europea. Todos eran veinteañeros que habían dejado sus casas para trabajar y así poder ganar dinero para volver con él, y no hablaban ni una pizca de holandés. Yo tampoco hablaba el idioma. Había aprendido un poco, pero hablaba muy mal. Fue muy interesante ver todos los avisos en holandés y español, a tal punto que pensé, vaya, los españoles poco a poco están recuperando los Países Bajos. Sebastián habría estado muy feliz de ver eso. Sebastián quiere que España vuelva a los Países Bajos, ¿no? Bueno, vámonos todos a Breda. Ya estamos aquí. Damas y caballeros, ha sido un verdadero placer para mí hablar con todos ustedes. Estoy deseoso de escuchar cómo suena mi voz en español. Creo que será divertido oírla. Tengo que decir que el español tiene un sonido maravilloso. Es música para mis oídos. Me gustaría saber un poco más de español. Thank you very much for being with us. Sí, nuevamente muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar aquí el domingo de la semana que viene.